Mia observó la casa frente a ella con una mezcla de emoción y cansancio. Después de años de lucha, finalmente tenía un lugar al que podía llamar suyo, un refugio donde nadie podría hacerla sentir pequeña otra vez. Respiró hondo, tratando de contener la oleada de sentimientos que la invadía. Durante mucho tiempo, había soñado con este momento, pero ahora que estaba aquí, el peso de su pasado todavía la perseguía. El sol de la tarde iluminaba la fachada de la casa, resaltando los tonos cálidos de sus paredes. No era una mansión ni una propiedad lujosa, pero para Mia era perfecta. Era suya, su esfuerzo materializado en cada ladrillo y cada ventana. Había trabajado incansablemente para ahorrar lo suficiente y, aunque el proceso de compra había sido un desafío, nada podía empañar la satisfacción que sentía al sostener las llaves en su mano. Entró, dejando escapar un suspiro de alivio. La casa estaba vacía, pero en su mente ya podía imaginar cada rincón decorado a su gusto. La sala de estar, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del día, pronto estaría llena de colores cálidos y muebles acogedores. La cocina, aunque pequeña, era exactamente lo que necesitaba para empezar de cero. Subió las escaleras y entró en su habitación, donde el eco de sus pasos resonaba en el espacio vacío. Se dejó caer sobre el suelo de madera y cerró los ojos. Había sido un camino largo y doloroso para llegar hasta aquí. Su matrimonio con Alejandro había comenzado como un cuento de hadas, pero terminó siendo una pesadilla. Las promesas de amor eterno se habían convertido en mentiras, en ausencias, en noches de soledad mientras él encontraba consuelo en los brazos de otras mujeres. Cuando finalmente se atrevió a pedir el divorcio, Alejandro no solo la había dejado sin apoyo emocional, sino que también intentó dejarla en la ruina. Durante meses, había luchado por lo que le correspondía, pero él, con su capacidad para manipular, se aseguró de que ella saliera perdiendo en la división de bienes. A pesar de todo, Mia no se rindió. Se prometió a sí misma que reconstruiría su vida desde cero, sin depender de nadie. Se levantó con determinación y comenzó a desempacar sus cosas. Cada caja contenía recuerdos, pero también simbolizaban una nueva oportunidad. Se prometió a sí misma que nunca más permitiría que alguien le arrebatara su felicidad. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era Paula, su mejor amiga, quien había sido su apoyo incondicional durante el divorcio. Mia. ¿Cómo va todo? ¿Ya te instalaste? Preguntó con entusiasmo. Apenas estoy empezando, respondió Mia, sonriendo por primera vez en el día. Es extraño, pero se siente bien. Lo mereces, afirmó Paula con convicción. Has pasado por demasiado, pero esto es solo el comienzo de algo increíble. Mia colgó con una sensación de calidez en el pecho. Tal vez Paula tenía razón. Tal vez esta casa no solo era un nuevo hogar, sino el símbolo de una nueva vida, una donde ella tenía el control. Se dirigió a la cocina y sacó una botella de vino que había guardado para la ocasión. Sirvió una copa y brindó en silencio, prometiéndose a sí misma que aprovecharía esta segunda oportunidad. Sin embargo, en algún rincón de su mente, una sombra persistía. Sabía que Alejandro no era del tipo de hombre que aceptaba perder. Y no se equivocaba. En la oscuridad de la noche, mientras Mia disfrutaba de la tranquilidad de su nuevo hogar, un auto negro se detuvo frente a la casa. Dentro, Alejandro observó la propiedad con una expresión inescrutable. A su lado, Vanessa, su nueva pareja y madre de su futuro hijo, sonrió con suficiencia. Bonita casa, murmuró ella. No puedo creer que la comprara sola. Alejandro entrecerró los ojos y cruzó los brazos. No la compró sola, corrigió con frialdad. Parte de ese dinero me pertenece. Vanessa se acomodó en el asiento con una sonrisa venenosa. Entonces, es hora de reclamar lo que es tuyo. Mia no lo sabía todavía, pero su tranquilidad estaba a punto de ser amenazada por los fantasmas de su pasado. Mia despertó con la luz del sol filtrándose por las cortinas. Su primera noche en la nueva casa había sido tranquila, aunque no pudo evitar dar vueltas en la cama, sintiendo que algo en su pecho aún pesaba. Tal vez era la costumbre de dormir en un lugar que nunca había sido verdaderamente suyo, o quizás el miedo subconsciente de que su pasado volviera a tocar su puerta. Se levantó lentamente, estirándose mientras observaba el espacio vacío de su habitación. Aún faltaban muebles, pero le gustaba así, un lienzo en blanco, listo para ser transformado en algo completamente suyo. Se dirigió a la cocina y se preparó un café. El aroma llenó el aire, trayéndole una sensación de calma, pero también recuerdos.
Tomó la taza con ambas manos y se sentó junto a la ventana, mirando la calle casi desierta. Sin querer, su mente la arrastró al pasado. 5 años atrás. Era un domingo por la mañana y Mía se encontraba en la cocina de su antigua casa, preparando café para ella y Alejandro. En aquel entonces, todavía intentaba sostener su matrimonio, aferrándose a la esperanza de que su esposo cambiara. Había momentos en los que él parecía ser el mismo hombre del que se había enamorado, pero eran solo ilusiones pasajeras. Ese día en particular, Alejandro llegó tarde a casa. Había dicho que trabajaría hasta tarde, pero Mía lo conocía demasiado bien. Sabía que no había estado en la oficina. ¿Dónde estabas?, preguntó con calma, tratando de mantener la compostura. Alejandro dejó las llaves sobre la mesa y se quitó el abrigo sin mirarla. No empieces, Mía. Estoy cansado. Solo quiero saber la verdad. ¿Es mucho pedir? Él la miró con fastidio, como si su presencia le molestara. Siempre con tus malditas inseguridades. ¿No te cansas de dudar de mí? Mía apretó la mandíbula, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en su interior. No era inseguridad, era instinto. Y su instinto le decía que Alejandro la estaba engañando. Aquella noche, cuando él se durmió, ella revisó su teléfono. Lo que encontró destruyó cualquier esperanza que le quedaba. Mensajes, fotos, reservas de hoteles. La traición estaba ahí, clara como el día. Su mundo se derrumbó. De regreso al presente. Mía cerró los ojos y exhaló. Se obligó a soltar el pasado, a recordar que ya no era esa mujer que toleraba engaños y desprecios. Se levantó con decisión, dejando la taza en la encimera. Tenía que seguir adelante. Tomó una de las cajas sin abrir y empezó a desempacar. Objetos, fotos, libros, recuerdos de una vida anterior. Sus dedos se detuvieron sobre una imagen de su boda con Alejandro. Ella sonreía, ajena a lo que vendría después. Con un suspiro, la rompió en dos y la dejó caer en la basura. El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Se secó las manos en los jeans y caminó hacia la puerta. Al abrir, su mejor amiga, Paula, la saludó con una gran sonrisa y una bolsa de croissants. Dime que tienes café, dijo entrando sin esperar invitación. Mía rió. Por supuesto, como siempre. Se dirigieron a la cocina, donde Paula dejó la bolsa sobre la mesa y la miró con atención. ¿Cómo te sientes? Mía suspiró, apoyando los codos en la mesa. Bien, creo. Es extraño, pero también liberador. Paula arqueó una ceja. Lo dices como si no estuvieras convencida. Mía tomó un sorbo de café antes de responder. Supongo que todavía hay cosas que duelen. No es tan fácil borrar todo de la noche a la mañana. Paula la miró con ternura y tomó su mano. No tienes que borrar nada. Solo tienes que seguir adelante. Y eso es exactamente lo que estás haciendo. Mía asintió. Su amiga tenía razón. El pasado no podía definir su futuro. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida por el sonido de su teléfono vibrando sobre la mesa. Miró la pantalla y su corazón se detuvo un segundo. Era Alejandro. Paula lo notó y frunció el ceño. ¿Qué quiere ahora? Mía tragó saliva y contestó con voz firme. ¿Qué necesitas? El tono de Alejandro era calculador, casi amable, pero Mía conocía esa voz demasiado bien. Solo quería felicitarte por tu nueva casa. Se ve acogedora. Su sangre se heló. ¿Cómo lo sabes? Alejandro soltó una risa suave. Digamos que tengo mis maneras. Pero no te preocupes, no llamaré solo para hablar de la casa. Hay algo que necesito discutir contigo. Mía cerró los ojos por un instante. Sabía que algo no estaba bien. Dilo de una vez, Alejandro. Creo que tenemos un pequeño asunto pendiente. Un escalofrío recorrió su espalda. Paula la miró con preocupación, esperando su reacción. Si estás hablando de la casa, no tienes derecho a nada, dijo Mía con firmeza. Yo la compré con mi propio esfuerzo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Alejandro se volvió más fría. Eso es discutible. Pero mejor lo hablamos en persona. Nos vemos pronto, Mía. La llamada terminó y Mía sintió su estómago contraerse. Paula la miró con seriedad. Este imbécil está planeando algo. Mía sintió,
con la mandíbula tensa. Lo sé. Y no voy a dejar que me arrebate lo que es mío. Lo que Mía aún no sabía era que Alejandro no estaba solo en esto. Y que su lucha apenas comenzaba. Mía pasó el resto del día con una inquietud constante en el pecho. Aunque trataba de distraerse con la organización de su casa, la llamada de Alejandro seguía resonando en su cabeza. Sabía que su exmarido no la había contactado solo por cortesía. Lo conocía demasiado bien como para creer que su repentina aparición era inocente. Después de despedirse de Paula, se quedó sola en la sala, sentada en el sofá recién instalado, mirando el teléfono como si pudiera encontrar respuestas en la pantalla apagada. Sus dedos tamborileaban contra su pierna mientras intentaba calmar la ansiedad. Pero la paz duró poco. El sonido del timbre la hizo saltar. Su corazón latió con fuerza mientras se ponía de pie con cautela. No esperaba visitas a esta hora. Caminó lentamente hacia la puerta y miró por la mirilla. Su cuerpo se tensó al ver quién estaba al otro lado. Alejandro. Con él, una mujer de cabello largo y oscuro, con una ligera curva en el vientre que delataba su embarazo. Vanessa. Mía respiró hondo antes de abrir la puerta. No iba a esconderse. ¿Qué hacen aquí?, preguntó sin rodeos, cruzando los brazos. Alejandro sonrió con esa confianza arrogante que siempre la había irritado. Vaya manera de recibirnos, comentó con un tono despreocupado. Solo queremos hablar. Mía desvió la mirada hacia Vanessa, quien la observaba con una sonrisa satisfecha. No tenemos nada de qué hablar, contestó Mía con frialdad. Ahora, si me disculpan. Intentó cerrar la puerta, pero Alejandro colocó su mano contra el marco, impidiéndoselo. No tan rápido, Mía. Lo que tengo que decirte es importante. Ella lo miró fijamente, su paciencia agotándose. Dilo de una vez y vete. Alejandro suspiró y echó un vistazo al interior de la casa, como si estuviera evaluando cada detalle. Bonito lugar. Aunque supongo que eso es lógico, considerando que lo compraste con dinero que, en parte, me pertenece. Mía sintió como la ira se encendía en su pecho. ¿Perdón? Vanessa intervino con una expresión de falsa compasión. Mira, Mía, no queremos problemas. Pero Alejandro y yo estamos por empezar una familia y creemos que lo justo sería que él reciba lo que le corresponde. Mía no podía creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad están sugiriendo que Alejandro tiene derecho a mi casa? Se rió con incredulidad. Escucha, Vanessa, no sé qué historia te contó este hombre, pero yo compré esta casa con mi propio dinero, después de que él me dejara sin nada. No le debo absolutamente nada. Vanessa entrecerró los ojos y acarició su vientre. Alejandro y yo estamos por ser padres. Necesitamos estabilidad. No es justo que te quedes con todo mientras él. Mía levantó una mano, interrumpiéndola. Basta. No voy a permitir que usen el embarazo como excusa para manipularme. Si creen que pueden presionarme con sentimentalismos baratos, están muy equivocados. Alejandro soltó un suspiro teatral. Mía, ¿por qué siempre tan difícil? Sabes que podríamos resolver esto sin problemas si fueras un poco más razonable. ¿Razonable? Mía rió con amargura. ¿Te refieres a hacer lo que tú quieres? No, gracias. Alejandro la miró con un destello peligroso en los ojos. Está bien. Si no quieres resolver esto por las buenas, lo haremos por las malas. Mía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no dejó que se notara en su rostro. Haz lo que quieras, Alejandro. Pero te advierto que no pienso ceder. Esta casa es mía y no hay nada que puedas hacer para cambiar eso. Vanessa tomó el brazo de Alejandro, fingiendo una expresión lastimera. Vamos, amor. No vale la pena discutir con alguien tan egoísta. Mía sintió que le hervía la sangre, pero se mantuvo firme. Lárguense de mi propiedad. Ahora. Alejandro sostuvo su mirada un segundo más antes de dar un paso atrás. Nos veremos pronto, Mía. Sin más, tomaron su camino, pero antes de entrar al auto, Vanessa giró la cabeza y le lanzó una última sonrisa venenosa. Disfruta tu casa mientras puedas. Mía cerró la puerta con fuerza y apoyó la espalda contra ella. Su corazón latía con fuerza. Sabía que esto no había terminado. Y ahora, más que nunca, debía prepararse para la tormenta que se avecinaba. Mía se quedó en la puerta unos segundos, respirando profundamente.
El encuentro con Alejandro y Vanessa la había dejado con una sensación amarga. Sabía que su exmarido era manipulador, pero ahora parecía haber llevado su descaro a otro nivel. Se alejó de la entrada y caminó hacia la cocina, buscando un vaso de agua para calmarse. Pero, por más que intentara tranquilizarse, su mente no dejaba de repetir las palabras de Alejandro: nos veremos pronto. ¿Qué estaba planeando? Tomó su teléfono y marcó el número de Paula. No podía quedarse callada ante esto. Dime que no es lo que creo, fue lo primero que dijo su amiga al atender. Vinieron a mi casa, respondió Mía, aún sintiendo su pulso acelerado. Alejandro y su amante. ¿Qué? ¿Qué querían? Lo que les corresponde, según ellos. Quieren una parte de mi casa. Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Cuando Paula habló de nuevo, su tono estaba lleno de indignación. Y ese desgraciado no tiene vergüenza. Te dejó en la ruina y ahora, cuando por fin estás bien, aparece con su amante embarazada a reclamar algo que no le pertenece. Exactamente, murmuró Mía, apretando los dientes. Y lo peor es que no parece estar jugando. Paula bufó con furia. Mía, esto no pinta bien. Necesitas asesorarte con un abogado ya mismo. Mía suspiró y se masajeó las sienes. Sí, lo sé. Mañana mismo haré una consulta. Bien. No le des espacio a ese imbécil para que intente algo. Mía agradeció a su amiga y colgó. Pero incluso después de hablar con Paula, la sensación de peligro no desapareció. Esa noche, revisó todos los documentos de la compra de la casa. No había forma de que Alejandro tuviera derecho a nada. Ella había usado su propio dinero, ahorrado con esfuerzo después del divorcio, sin ninguna contribución de su exmarido. No había absolutamente ninguna razón legal para que él reclamara algo. Sin embargo, conocía a Alejandro. Y si algo le preocupaba de él, era su capacidad para torcer la verdad a su conveniencia. La primera jugada de Alejandro. A la mañana siguiente, cuando Mía salió de casa rumbo a la oficina de su abogado, encontró algo inesperado en su buzón. Un sobresellado con un remitente legal. Su corazón dio un vuelco al abrirlo. Era una notificación legal. Alejandro había presentado una demanda para reclamar parte del valor de la casa, argumentando que su dinero había sido usado indirectamente en la compra porque, según él, los ahorros que Mía utilizó se habían acumulado durante su matrimonio. Mía apretó los puños con rabia. Maldito mentiroso. No podía creerlo. Alejandro estaba intentando tergiversar la realidad para sacarle algo. No iba a permitirlo. Con el sobre en la mano, se dirigió inmediatamente a la oficina de su abogado. La estrategia legal. No te preocupes, Mía, dijo su abogado, revisando los papeles. Esto es un intento descarado de manipulación. Él no tiene derecho a nada si podemos probar que el dinero utilizado para la compra se obtuvo después del divorcio. Pero es exactamente lo que pasó. Exclamó Mía. Tengo pruebas de mis ingresos y de cómo reuní el dinero. El abogado asintió con calma. Entonces lo derrotaremos. Pero debes prepararte, porque este tipo de demandas pueden alargarse y, si él está decidido a molestarte, usará todas las estrategias posibles. Mía respiró hondo y asintió. Haré lo que sea necesario. No pienso dejar que Alejandro gane. La reacción de Alejandro. Cuando Mía llegó a casa esa noche, su teléfono sonó. Era Alejandro. Respiró hondo antes de contestar. ¿Qué quieres ahora? Vaya, qué frialdad, dijo él con una risa burlona. Supongo que ya recibiste los papeles. ¿Cómo puedes ser tan miserable? Espetó Mía. Sabes que no tienes derecho a nada. Eso es debatible, respondió con voz calmada. Lo que importa es que ahora estás en una batalla legal, y créeme, Mía, tengo mucho tiempo y paciencia. Mía sintió un escalofrío. No me intimidas, Alejandro. No intento intimidarte, dijo con suavidad. Solo quiero lo que es justo. ¿Justo? Mía se rió con incredulidad. Me dejaste con nada y ahora vienes con esto. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que Alejandro hablara de nuevo, con un tono frío. Nos vemos en la corte. Y colgó. Mía dejó el teléfono sobre la mesa y se pasó las manos por el rostro. Sabía que esto iba a ser difícil. Pero no iba a rendirse.
Mía pasó el resto de la noche en vela, con la mente girando en torno a la demanda. Intentó leer, ver una película, incluso escribir en su diario, pero nada lograba distraerla de la sensación de inquietud que se había instalado en su pecho. Alejandro había cruzado una línea que nunca imaginó. Pensar que podía reclamar algo que no le pertenecía era el colmo de su descaro. Pero no era solo eso lo que la mantenía tensa. Lo conocía demasiado bien. Sabía que Alejandro no daba pasos en falso sin tener algo bajo la manga. Si había decidido demandarla, seguramente había planeado bien su estrategia. No le bastaba con fastidiarla, quería hacerle daño de verdad. A la mañana siguiente, con la cabeza pesada por la falta de sueño, Mía se preparó para su día de trabajo. No podía permitirse detener su vida por culpa de Alejandro. Se miró en el espejo y se obligó a mantenerse firme. No iba a dejar que su exmarido le robara la paz que tanto le había costado conseguir. Al salir de casa, se encontró con una sorpresa desagradable. Vanessa estaba apoyada en el capó de un auto negro, con los brazos cruzados y una expresión de suficiencia en el rostro. «Buenos días», dijo con una sonrisa forzada. «Pensé que podríamos charlar». Mía sintió un nudo en el estómago, pero no mostró ninguna emoción. «No tengo nada que decirte». Vanessa inclinó la cabeza, fingiendo sorpresa. «¿No quieres hablar de la demanda?» «Digo, es un poco extremo llegar a este punto, pero si estás dispuesta a negociar, podríamos evitar un drama innecesario». Mía apretó la mandíbula. «Dile a Alejandro que no voy a negociar nada». Vanessa rió suavemente, con esa actitud condescendiente que tanto la irritaba. «Oh, Mía. Sigues tan terca como siempre. Alejandro me dijo que harías esto. Pero dime, ¿realmente quieres gastar años en una batalla legal? Es desgastante, caro, y al final, nunca se sabe cómo puede terminar». Mía la miró con frialdad. «No voy a ceder ante sus amenazas». Vanessa suspiró y se encogió de hombros. «Bueno, tú sabrás. Solo recuerda que ahora Alejandro no está solo. Tiene a alguien que lo apoya en todo. Y créeme, cuando él quiere algo, lo consigue». Mía sintió un escalofrío, pero no dejó que se reflejara en su expresión. «Dile a tu novio que lo veré en la corte». Sin esperar respuesta, se metió en su auto y encendió el motor. Mientras se alejaba, vio a Vanessa sonriendo con autosuficiencia en el espejo retrovisor. Algo en esa sonrisa le dejó una sensación de inquietud. Durante el día, intentó concentrarse en el trabajo, pero el tema de la demanda la perseguía. Durante su hora de almuerzo, recibió un mensaje de su abogado. «Alejandro ha presentado documentos en los que afirma que parte de tus ahorros durante el matrimonio fueron gracias a su apoyo económico. Necesitamos pruebas claras de lo contrario. Reunámonos cuanto antes». Mía sintió una mezcla de rabia e impotencia. Era mentira. Alejandro jamás había contribuido a sus ahorros, al contrario. Ella había sido quien cubría la mayoría de los gastos mientras él malgastaba el dinero en fiestas y viajes de negocios que en realidad eran excusas para encontrarse con sus amantes. Sabía que tenía pruebas de sus ingresos y de cómo había reunido el dinero para la casa, pero el simple hecho de tener que demostrarlo la enfurecía. No era justo que tuviera que seguir peleando por lo que le pertenecía. Esa noche, al llegar a casa, decidió buscar todos los documentos posibles. Facturas, estados de cuenta, recibos de pago. Necesitaba armar un caso sólido contra Alejandro. Mientras revisaba sus archivos, se encontró con algo que no esperaba, un viejo correo electrónico de su exmarido, donde admitía, en medio de una discusión, que nunca había contribuido económicamente a su relación. Lo leyó varias veces, con el corazón acelerado. Era una prueba contundente. Al día siguiente, llevó todo a su abogado. Él revisó los documentos con atención y sonrió con satisfacción. «Tienes un caso muy sólido, Mía. Esto debería ser suficiente para desmontar la demanda de Alejandro». Ella exhaló un suspiro de alivio, sintiendo que por primera vez tenía una ventaja en esta absurda pelea. Pero su alivio duró poco. Esa misma tarde, mientras salía de la oficina de su abogado, recibió un mensaje de un número desconocido. «Las cosas podrían ser más fáciles si solo cooperaras. No hagas esto más difícil de lo necesario». El miedo se instaló en su pecho. Alejandro no solo la estaba demandando. La estaba amenazando. Mía sintió que el aire se volvía más pesado en su pecho. Miró la pantalla de su teléfono,
Leyó el mensaje varias veces y sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Sabía que Alejandro podía ser un manipulador, un hombre que odiaba perder, pero hasta ahora no había sentido que realmente estuviera dispuesto a cruzar un límite peligroso. Este mensaje era diferente. No era una simple provocación, no era solo su arrogancia habitual. Era una advertencia. Respiró hondo, tratando de calmar el temblor en sus manos. No iba a dejarse intimidar. No otra vez. No por él. Con un movimiento rápido, bloqueó el número y guardó el teléfono en su bolso. Caminó hacia su auto con pasos firmes, aunque por dentro la sensación de inquietud la devoraba. Mientras conducía de regreso a casa, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué significaba exactamente ese mensaje? ¿Era solo una táctica de intimidación, o Alejandro realmente estaba dispuesto a ir más lejos? No quería pensar en lo peor, pero algo en su instinto le decía que esto apenas comenzaba. Al llegar, miró alrededor antes de entrar. No había ningún auto sospechoso, ninguna señal de que alguien la estuviera siguiendo. Aún así, cerró la puerta con doble llave y revisó todas las ventanas, asegurándose de que estuvieran bien cerradas. Se sintió ridícula por un momento, pero la sensación de peligro era demasiado real para ignorarla. Dejó sus cosas sobre la mesa y se sirvió un vaso de agua. Tenía que ser racional. No podía dejar que Alejandro la hiciera caer en un estado de paranoia. Se había preparado para esto, había reunido pruebas, tenía un abogado competente. No importaba cuántas amenazas le enviara, no tenía forma de ganar. Pero entonces su teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era Paula. «Mía, ¿estás en casa?», preguntó su amiga, con un tono preocupado. «Sí, ¿qué pasa?». Hubo una breve pausa antes de que Paula hablara de nuevo. «Necesito que veas algo. Te acabo de mandar un enlace». Mía frunció el ceño y abrió el mensaje. Su estómago se hundió al ver lo que Paula le había enviado. Era una publicación en redes sociales, una de esas páginas de chismes locales que siempre compartían historias polémicas. Pero lo que la dejó sin aire fue la foto que acompañaba la publicación, una imagen suya, tomada desde lejos, entrando en la oficina de su abogado. El texto era aún peor. Mujer intenta estafar a su exmarido apropiándose de una casa que compraron juntos. Mientras su ex se esfuerza por construir una nueva familia, ella se niega a compartir lo que legalmente le pertenece a ambos. ¿Justicia o abuso? Mía sintió que la sangre le hervía en las venas. ¿Qué demonios es esto?, espetó, con la voz temblorosa. Lo que yo quiero saber es cómo demonios consiguieron esa foto, respondió Paula con rabia. Alguien te está siguiendo, Mía. El corazón le latió con fuerza. No solo Alejandro estaba intentando quitarle su casa en los tribunales, sino que ahora también la estaba difamando públicamente. ¿Cuántas personas habrían visto esa publicación? ¿Cuántas habrían creído la historia? Voy a matarlo, susurró entre dientes. Respira, amiga. No podemos hacer nada impulsivo. Pero esto es serio. Alejandro no solo quiere la casa. Quiere destruirte. Mía se pasó una mano por el rostro. No podía quedarse de brazos cruzados mientras él manipulaba la narrativa a su favor. Voy a responder a esto. No, no lo hagas, intervino Paula. Eso es lo que él quiere. Quiere que entres en su juego, que te desesperes y hagas algo que puedan usar en tu contra. Mía cerró los ojos, tratando de calmar la furia que la consumía. Su amiga tenía razón. Alejandro era un experto en manipulación. Si ella reaccionaba de la manera equivocada, solo le daría más armas para atacarla. Entonces, ¿qué hago? Primero, hablamos con tu abogado. Segundo, reunimos más pruebas de que todo esto es mentira. Y tercero, Paula hizo una pausa, su tono más serio. Necesitas tener cuidado. Si alguien está siguiéndote para tomar fotos, eso significa que Alejandro está más obsesionado de lo que pensábamos. Mía tragó saliva. No voy a dejar que me asuste. No se trata de miedo, se trata de ser inteligente. Después de colgar, Mía se quedó sentada en el sofá, sintiendo como la ira y el miedo se mezclaban en su interior. No podía permitir que Alejandro la empujara a un rincón. No ahora. Tomó su teléfono y, sin pensarlo demasiado, abrió su perfil en redes sociales. No iba a responder directamente a la publicación, pero sí iba a dejar algo claro. Hay personas que harán lo imposible por verte caer,
pero lo único que logran es mostrar lo desesperadas que están por aferrarse a una mentira. La verdad siempre sale a la luz. Publicó el mensaje y apagó el teléfono. No tenía idea de hasta dónde llegaría Alejandro. Pero estaba lista para pelear. Esa noche, Mía apenas pudo dormir. Se revolvía en la cama, con la mente atrapada en un torbellino de pensamientos. Cada vez que cerraba los ojos, veía la publicación, la foto tomada sin su consentimiento, las mentiras esparciéndose como un veneno entre desconocidos que no sabían nada de su historia. Se imaginaba a Alejandro y Vanessa leyendo los comentarios, riéndose de su desesperación, disfrutando del caos que habían sembrado. Cuando el amanecer tiñó el cielo de tonos naranjas y rosados, se levantó con el cuerpo cansado pero la determinación intacta. Si Alejandro quería jugar sucio, ella se aseguraría de que la verdad saliera a la luz. No permitiría que la difamaran sin consecuencias. Mientras preparaba café, revisó su teléfono. Su publicación de la noche anterior había generado reacciones. Algunos de sus amigos habían comentado mensajes de apoyo, y otros simplemente le enviaron mensajes privados preguntando si todo estaba bien. No respondió a nadie. No quería dar explicaciones, no todavía. Apenas terminó su desayuno, se dirigió a la oficina de su abogado con todos los documentos necesarios. Cuando llegó, él la recibió con el ceño fruncido, claramente al tanto de la situación. Alejandro no está perdiendo el tiempo, dijo mientras revisaba su computadora. Esto ya no es solo una disputa legal. Está dañando tu reputación. Lo sé, respondió Mía, conteniendo la frustración. ¿Podemos hacer algo? El abogado asintió. Podemos presentar una denuncia por difamación si logramos probar que esta publicación provino de él o de alguien cercano a él. ¿Y si no conseguimos pruebas directas? Igual podemos usar esto en el juicio. Un juez no verá con buenos ojos que tu exmarido haya intentado desacreditarte públicamente mientras tiene un caso abierto en tu contra. Mía asintió, sintiendo un pequeño alivio. Al menos no estaba completamente indefensa. Pero entonces su abogado frunció más el ceño al leer algo en su pantalla. Hay algo más, dijo, girando el monitor hacia ella. Mía sintió que la sangre le hervía al ver la nueva publicación. Era una captura de pantalla de una supuesta conversación entre ella y Alejandro, en la que, según el texto, ella admitía que había usado parte del dinero de su matrimonio para comprar la casa. Esto es falso, susurró, sintiendo la rabia arder en su garganta. Lo sé, respondió su abogado, pero para alguien que no conoce la verdad, parece real. Mía apretó los puños. Alejandro no solo la estaba demandando injustamente, ahora estaba falsificando pruebas para fortalecer su caso. No voy a dejar que esto pase, dijo con voz firme. Necesitamos demostrar que es una mentira. Lo haremos. Pero tienes que estar preparada, Mía. Alejandro está dispuesto a hundirse con tal de arrastrarte con él. Mientras salía de la oficina, su determinación solo se fortaleció. Si Alejandro creía que podía manipular la verdad, estaba equivocado. Ella demostraría que todo lo que decía era una mentira, y cuando lo hiciera, se aseguraría de que él pagara las consecuencias. Al llegar a casa, encontró algo que la hizo detenerse en seco. Un sobre blanco, sin remitente, en la puerta de su casa. Su respiración se aceleró mientras lo recogía con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado y sacó una única hoja de papel. Sabes que no puedes ganar. Aún estás a tiempo de hacer lo correcto. Mía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo un mensaje. Era una amenaza. El papel temblaba ligeramente en sus manos mientras sus ojos repasaban una y otra vez las palabras escritas con tinta negra. Un mensaje breve, sin firma, sin pistas evidentes sobre su origen, pero Mía no necesitaba ninguna. Sabía perfectamente quién estaba detrás. Alejandro no se conformaba con la demanda ni con difamarla públicamente. Ahora, además, intentaba intimidarla directamente. Respiró hondo y miró a su alrededor, como si esperara encontrar a alguien observándola entre los autos estacionados o las casas vecinas. Nada. El vecindario parecía tranquilo, como cualquier otro día. Pero la sensación de que alguien la vigilaba se le clavó en la piel como un veneno lento y sofocante. Entró rápidamente y cerró la puerta con llave, asegurándose de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas. Se sentó en la mesa del comedor con el sobre aún en la mano. Por un momento, sintió una punzada de miedo real. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Alejandro?
¿Sería capaz de hacer algo más que amenazas? No podía permitir que el miedo se apoderara de ella. No después de todo lo que había soportado. Sacó su teléfono y tomó una foto del mensaje. Se la envió a su abogado junto con un mensaje breve: encontré esto en mi puerta hoy. ¿Crees que deba denunciarlo? Minutos después, su teléfono vibró con la respuesta. Absolutamente. Esto ya no es solo una disputa legal, Mia. Ahora hay acoso y amenazas. Presenta una denuncia cuanto antes. No dejes que piense que puede asustarte sin consecuencias. Lo sabía. Sabía que lo correcto era ir a la policía, hacer una denuncia formal, asegurarse de que Alejandro entendiera que no podía seguir con su juego sucio. Pero otra parte de ella dudaba. La policía rara vez hacía algo en casos como este. Conociendo a Alejandro, lo negaría todo, diría que ella estaba exagerando o, peor aún, que intentaba victimizarse para perjudicarlo en la demanda. Suspiró con frustración y dejó el papel sobre la mesa. Se pasó las manos por la cara, sintiendo el cansancio acumulado. Su teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje de un número desconocido. Espero que estés reflexionando. Aún podemos evitar todo esto si cooperas. Mia apretó la mandíbula. Basta. Había sido paciente. Había intentado manejar esto con calma, con inteligencia. Pero Alejandro había cruzado la línea. Si él quería jugar sucio, ella se aseguraría de que pagara por cada una de sus acciones. Abrió la aplicación de su banco y revisó sus cuentas. No le gustaba la idea de gastar dinero extra, pero ya no podía confiar solo en el sistema legal. Necesitaba protegerse de verdad. Buscó en línea una agencia de detectives privados. Si Alejandro la estaba vigilando, manipulando pruebas y tratando de intimidarla, ella debía adelantarse a sus movimientos. Marcó el número y esperó. Oficina de Investigaciones Privadas Mendoza. ¿En qué podemos ayudarle? Mia respiró hondo antes de responder. Necesito pruebas contra alguien. Y necesito saber hasta dónde está dispuesto a llegar. La voz al otro lado de la línea pareció captar la seriedad en su tono. Podemos ayudarle. ¿Puede reunirse con nosotros hoy? Dígame dónde y estaré allí. Colgó y sintió, por primera vez en días, que estaba recuperando el control. Si Alejandro quería jugar, ella no solo iba a responder. Iba a ganar. Mia condujo hasta la dirección que le habían dado, un pequeño edificio discreto en el centro de la ciudad. El letrero en la puerta solo decía Oficina Mendoza, sin más indicaciones, lo que le pareció una buena señal. Discreción. Justo lo que necesitaba. Entró y fue recibida por una mujer de cabello corto y expresión severa que la llevó directamente a una oficina en el fondo. Dentro, un hombre de unos 50 años, con el rostro curtido por la experiencia y una mirada aguda, la esperó de pie junto a su escritorio. Mia, ¿cierto? Dijo, extendiéndole la mano. Sí. Soy Daniel Mendoza. Siéntate y dime en qué necesitas ayuda. Mia se acomodó en la silla frente a él y sacó su teléfono, mostrando la foto del mensaje amenazante. Mi exmarido me está demandando por una casa que compré con mi propio dinero. Ha manipulado información, falsificado pruebas y ahora ha comenzado a acosarme. Quiero saber hasta dónde está dispuesto a llegar. Daniel tomó el teléfono y observó la imagen con atención. ¿Cómo está actuando exactamente? Primero, difundió una historia falsa en redes sociales diciendo que lo estafé. Luego apareció en mi casa con su nueva pareja, insinuando que debíamos arreglar las cosas. Después, recibí este mensaje en la puerta de mi casa. Y ahora, este número desconocido me está enviando mensajes diciéndome que debería cooperar. Daniela asintió lentamente y tomó algunas notas en un cuaderno. Si alguien dejó ese mensaje en tu puerta, significa que te están vigilando de cerca. ¿Notas autos extraños en tu calle? ¿Has sentido que alguien te sigue? Mia se quedó en silencio por un momento, intentando recordar. No lo sé. He estado tan enfocada en la demanda que no he prestado atención. Daniel le dedicó una mirada comprensiva. Es normal. Pero a partir de ahora, quiero que estés alerta. Si notas algo extraño, me avisas de inmediato. Voy a asignar a alguien para que observe tu casa y vea si hay actividad sospechosa. Mia asintió. Quiero pruebas. Quiero demostrar que todo lo que ha hecho es parte de un plan para presionarme. Eso haremos.
Pero te advierto, si él está tan desesperado como parece, es probable que no se detenga aquí. Mia apretó los puños sobre su regazo. Estoy preparada. Daniel le dedicó una pequeña sonrisa, como si respetara su determinación. Bien. Comenzaremos de inmediato. Mantén tu rutina normal, pero estate atenta. Y si vuelves a recibir una amenaza, no la ignores. Mia salió de la oficina sintiendo una extraña mezcla de alivio y tensión. Ahora tenía a alguien de su lado que podía hacer más que solo presentar papeles en una corte. Si Alejandro creía que podía manipularla como siempre lo había hecho, se estaba equivocando. Esa noche, intentó relajarse, pero no podía dejar de pensar en las palabras de Daniel. ¿Realmente la estaban vigilando? ¿Hasta qué punto Alejandro estaba dispuesto a llegar? Cuando se estaba preparando para dormir, su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Un nuevo mensaje del número desconocido. Última oportunidad. No hagas esto más difícil para ti. Mia lo miró durante varios segundos, sin moverse. Luego, con calma, tomó una captura de pantalla y la envió directamente a Daniel. Creo que acabo de conseguir otra prueba. Bloqueó el número y apagó el teléfono. Si Alejandro quería jugar a las amenazas, que se preparara. Porque ella no pensaba retroceder. La mañana siguiente transcurrió con una sensación de expectación en el aire. Mia trató de seguir su rutina con normalidad, pero cada vez que miraba por la ventana, sentía que algo estaba fuera de lugar. Quizás era solo su paranoia, quizás era el efecto de las amenazas constantes, pero su intuición le decía que Alejandro estaba preparando algo. Más. Revisó su teléfono mientras tomaba café en la mesa de la cocina. Daniel le había respondido durante la madrugada. Recibido. Ya tengo a alguien observando tu casa. Te avisaré si notamos algo sospechoso. Mantente alerta. Su pecho se relajó un poco al saber que no estaba sola en esto. Sin embargo, la ansiedad no desapareció del todo. Sabía que Alejandro no era estúpido. Si estaba presionándola tanto, era porque creía que tenía una ventaja. Horas después, mientras salía de la oficina, notó un auto negro estacionado a media cuadra de su trabajo. No le prestó mucha atención al principio, pero cuando dobló la esquina y vio el mismo auto reflejado en la vitrina de una tienda, su estómago se contrajo. Aceleró el paso sin mirar atrás. Si se trataba de alguien siguiéndola, lo peor que podía hacer era mostrar miedo. Tomó una ruta diferente a la habitual, girando en calles que normalmente no tomaba, mezclándose entre la gente en la acera. Solo cuando estuvo segura de que no había ningún auto negro a la vista, se permitió respirar con más calma. No era su imaginación. La estaban siguiendo. Apenas llegó a casa, le envió un mensaje a Daniel. Creo que me siguieron hoy. Auto negro, sin placas visibles. Lo vi cerca de mi oficina y después lo perdí en el camino. La respuesta llegó rápido. Vamos a confirmarlo. Quédate en casa esta noche. No abras la puerta a nadie. Mia dejó el teléfono sobre la mesa y se pasó las manos por el rostro. ¿Hasta dónde iba a llegar Alejandro? ¿Realmente pensaba que podría asustarla lo suficiente como para ceder? Apenas había terminado de cenar cuando escuchó el timbre. Su cuerpo se tensó de inmediato. No esperaba a nadie. Se acercó con cautela y miró por la mirilla. Su sangre se congeló. Alejandro estaba ahí. Solo. Con una sonrisa relajada en el rostro. Mia sintió una ola de furia mezclada con miedo. Se quedó en silencio, esperando que se marchara. Pero él no se movió. Sé que estás ahí, Mia, dijo con voz tranquila. No vengo a pelear. Solo quiero hablar. Ella cerró los ojos con fuerza. Su primer instinto fue ignorarlo, dejarlo allí parado hasta que se aburriera. Pero Alejandro no era el tipo de hombre que se marchaba sin obtener lo que quería. Abre la puerta, Mia. Prometo que no habrá problemas. Mia apretó los dientes y habló sin abrir. No tengo nada que hablar contigo. Oh, pero yo sí. Y créeme, te conviene escucharme. La forma en que lo dijo, con esa calma cargada de amenaza, le revolvió el estómago. Vete, Alejandro. Si no quieres hablar aquí, está bien, dijo con un suspiro fingido. Pero recuerda que la paciencia tiene un límite. Y yo ya hice mi jugada. Pronto sabrás de qué hablo. Mia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía ver su rostro, pero sabía que estaba sonriendo.
El sonido de sus pasos alejándose resonó en la noche. Cuando finalmente se marchó, Mía sintió que su cuerpo se relajaba ligeramente. Pero el mal presentimiento seguía allí, como una advertencia silenciosa. Alejandro había venido hasta su puerta para intimidarla. Eso significaba que algo grande estaba por ocurrir. Mía se quedó inmóvil frente a la puerta, con el eco de las palabras de Alejandro resonando en su cabeza. Ya hice mi jugada, ¿qué significaba eso? ¿Qué más podía haber hecho para complicarle la vida? Tomó su teléfono con manos temblorosas y le escribió a Daniel. Alejandro vino a mi casa. Dijo que ya hizo su jugada y pronto lo sabré. No pasaron ni 5 minutos antes de recibir una respuesta. No abras la puerta a nadie. Mañana nos reunimos y averiguaremos qué está tramando. Mía dejó escapar un suspiro y se dejó caer en el sofá, sintiendo como la adrenalina le dejaba el cuerpo poco a poco. Por más que intentara mantener la calma, una sensación de amenaza latía en el fondo de su mente. Alejandro era impredecible, y si había venido hasta su casa en persona, significaba que se sentía confiado. La noche pasó lenta, inquieta. Apenas pudo dormir y, cuando lo hacía, tenía pesadillas con juicios interminables, con Alejandro arrebatándole la casa y viéndola con esa sonrisa burlona mientras ella gritaba que todo era injusto. A la mañana siguiente, se despertó con un nudo en el estómago. Reunió los documentos que tenía, tomó un café rápido y salió hacia la oficina de Daniel. Quería respuestas. Apenas llegó, él ya la esperaba con una expresión tensa. Mía, creo que tenemos un problema. Ella sintió que la piel se le erizaba. Dime qué pasó. Daniel le hizo un gesto para que se sentara y giró su monitor hacia ella. Tu exmarido acaba de presentar una orden de embargo preventivo sobre tu casa. Mía sintió que el aire le faltaba. ¿Qué? Está alegando que, mientras el juicio se resuelve, la propiedad no debe estar bajo tu control exclusivo. Está pidiendo que se impida cualquier modificación en la propiedad y, en el peor de los casos, que se te prohíba seguir viviendo ahí hasta que se dicte una sentencia. Las palabras la golpearon como un mazazo. Pero, ¿eso es legal? Daniel frunció el ceño. Es complicado. No significa que vayan a sacarte de la casa de inmediato, pero si el juez lo acepta, podrías tener restricciones. Dependería de los argumentos que presente su abogado. Mía sintió la rabia ardiendo en su pecho. Esto es un maldito abuso. Lo es. Pero hay algo más preocupante. Daniel deslizó un documento por la mesa. Aquí hay un testimonio que él presentó como prueba. Alguien declaró bajo juramento que fuiste tú quien usó dinero en común para comprar la casa. Mía agarró el documento con furia. ¿Quién hizo esto? Daniel exhaló con pesadez. Vanessa. El estómago de Mía se contrajo con un nudo de indignación. Esa maldita, ella no sabe nada. No necesita saber. Solo necesita decir lo que Alejandro le ordene. Mía sintió como la impotencia la invadía. No solo estaban atacándola legalmente, sino que ahora estaban fabricando pruebas en su contra. ¿Podemos hacer algo? Preguntó con voz entrecortada. Sí. Vamos a responder con tus pruebas y demostrar que ese testimonio es una mentira. Pero necesitas estar preparada. Alejandro acaba de escalar el conflicto a otro nivel. Mía cerró los ojos por un momento, tratando de calmar la tormenta dentro de ella. No iba a dejar que la vencieran. Entonces peleemos. Daniel asintió. Eso haremos. Cuando salió de la oficina, sentía que la rabia y la determinación la sostenían en pie. Alejandro quería destruirla. Pero no iba a dejarlo ganar. Mía condujo de regreso a casa con las manos aferradas al volante, la mandíbula apretada y el pecho ardiendo con una mezcla de rabia e impotencia. Sabía que Alejandro podía ser manipulador, sabía que nunca aceptaría perder, pero jamás imaginó que sería capaz de llegar tan lejos. No solo la estaba llevando a juicio con una demanda absurda, ahora estaba tratando de sacarla de su propia casa, fabricando mentiras y utilizando a Vanessa como cómplice. Cuando llegó, estacionó el auto y permaneció sentada unos minutos, tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que no podía dejarse consumir por la furia. Necesitaba un plan, una estrategia que no solo desmontara la farsa de Alejandro, sino que además lo expusiera por lo que realmente era. Al entrar a casa, el sonido de su teléfono vibrando sobre la mesa la sacó de sus pensamientos. Un nuevo mensaje de un número desconocido. No vale la pena luchar.
Solo alarga lo inevitable. Mía sintió una oleada de escalofríos recorrerle la espalda. Alejandro ya no se molestaba en esconderse detrás de abogados o trámites legales. Esto era acoso, un intento desesperado de quebrarla emocionalmente. Sin perder un segundo, tomó capturas de pantalla y las envió a Daniel. Sigue enviándome mensajes. Esto ya no es solo una disputa legal. La respuesta llegó casi al instante. Lo sé. Mañana vamos a presentar una denuncia formal. No lo dejes pasar. Mía dejó el teléfono sobre la mesa y se pasó las manos por el rostro. Por más que intentara mantenerse firme, la situación se estaba volviendo asfixiante. El sonido del timbre la hizo saltar. Su cuerpo se tensó de inmediato. Se acercó lentamente a la puerta y miró por la mirilla. Un hombre de traje oscuro, con un portafolio en la mano, esperaba pacientemente en la entrada. Mía dudó un instante antes de abrir. ¿Mía Fernández? Sí. Vengo de parte del tribunal. Debo entregarle una notificación oficial. El hombre le extendió un sobresellado con el logo del juzgado. Mía lo tomó con manos temblorosas y lo abrió con rapidez. Sus ojos recorrieron el documento y su estómago se hundió. Alejandro no solo había solicitado el embargo preventivo de la casa. También había pedido una audiencia urgente para determinar si debía ser desalojada mientras se resolvía la disputa. Mía sintió que la rabia hervía dentro de ella. Esto no era justicia. Esto era un ataque personal. El funcionario se aclaró la garganta. Se le recomienda presentarse con su abogado en la fecha indicada. Cualquier incumplimiento podría resultar en medidas cautelares más severas. Mía asintió en silencio, incapaz de pronunciar palabra. Cuando el hombre se marchó, cerró la puerta con fuerza y dejó caer el sobre la mesa. Alejandro estaba tratando de despojarla de todo. Pero si creía que ella se rendiría sin pelear, estaba muy equivocado. Marcó el número de Daniel de inmediato. Acabo de recibir la notificación. Alejandro está pidiendo que me saquen de mi casa antes de que termine el juicio. Daniel maldijo por lo bajo antes de responder. No lo van a conseguir. Vamos a luchar esto hasta el final. Mía se dejó caer en una silla y exhaló con fuerza. No sé cuánto más de esto puedo soportar. Lo soportarás, porque eres más fuerte que él. Alejandro está desesperado. Y cuando los hombres como él se desesperan, cometen errores. Mía cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de Daniel se asentaran en su mente. No podía quebrarse ahora. Respiró hondo y cuando abrió los ojos, su determinación era absoluta. Hagámoslo. Llevemos esto hasta el final. Alejandro no sabía con quién se había metido. Los días siguientes fueron una tormenta de reuniones con su abogado, recopilación de pruebas y noches en vela revisando cada documento. Cada transacción que pudiera demostrar que Alejandro no tenía derecho alguno sobre su casa. Mía sentía que vivía en un estado de tensión constante, como si en cualquier momento algo peor pudiera suceder. Y sabía que Alejandro no se quedaría quieto. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Se vistió con calma, con ropa que proyectara confianza, aunque por dentro su cuerpo estaba tenso como un resorte. Al llegar al tribunal, vio a Daniel esperándola en la entrada. Vamos con todo, dijo él, ajustando su maletín. No voy a dejar que me saquen de mi casa, respondió ella con firmeza. Cuando entraron a la sala, su mirada se encontró con la de Alejandro. Estaba sentado junto a su abogado, relajado, con esa sonrisa petulante que tanto la irritaba. A su lado, Vanessa le murmuraba algo al oído y se reía en voz baja, como si todo esto fuera solo un espectáculo divertido. Mía sintió que su sangre hervía, pero mantuvo la compostura. No iba a darle a Alejandro el gusto de verla alterada. El juez entró y la audiencia comenzó. El abogado de Alejandro tomó la palabra primero, presentando su caso con la misma manipulación que esperaba. Argumentó que la casa había sido adquirida con dinero de la relación matrimonial, que Mía había usado fondos compartidos y que, por lo tanto, Alejandro tenía derecho a una parte de la propiedad. Mía apretó los puños bajo la mesa, pero se mantuvo en silencio. Daniel la había preparado para esto. Cuando llegó el turno de su defensa, Daniel se puso de pie con seguridad. Honorables jueces, mi cliente no solo ha presentado pruebas documentales que demuestran que la compra de la casa se realizó con sus propios ingresos después del divorcio, sino que además hemos encontrado inconsistencias en los testimonios presentados por la parte demandante.
Mía observó con satisfacción cómo Daniel deslizaba varios documentos sobre la mesa. Aquí tenemos registros bancarios, facturas de depósitos y una certificación notarial que demuestran que el dinero utilizado para la compra provino exclusivamente de los ingresos de la señora Fernández, adquiridos tras la disolución del matrimonio. El juez tomó los documentos y los revisó en silencio. El abogado de Alejandro frunció el ceño y trató de contraatacar. Sin embargo, hay testimonios que afirman que el señor Ramírez contribuyó indirectamente a estos ahorros durante el matrimonio. Daniel sonrió levemente. Sí, su testigo estrella, Vanessa López, la actual pareja del señor Ramírez. Una mujer que no solo no tiene acceso a las finanzas de mi cliente, sino que tampoco formó parte del matrimonio en cuestión. Su testimonio es irrelevante y, además, cuestionable. Vanessa se removió en su asiento, visiblemente incómoda. Alejandro la miró de reojo con fastidio. El juez levantó la mirada tras revisar los documentos. Los registros financieros presentados aquí contradicen la declaración de la parte demandante. Señor Ramírez, ¿tiene alguna otra prueba para respaldar su reclamo? Alejandro se removió en su silla. Por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa había desaparecido. Mi abogado la tiene. El abogado de Alejandro buscó en sus papeles con rapidez, pero no presentó nada nuevo. El juez suspiró y dejó los documentos sobre la mesa. En vista de la evidencia presentada y la falta de pruebas contundentes por parte del demandante, se rechaza la solicitud de embargo preventivo. La señora Fernández tiene pleno derecho a permanecer en su propiedad mientras se resuelve la demanda principal. Mía sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Había ganado esta batalla. Se permitió mirar a Alejandro y lo encontró con el rostro rígido, la mandíbula apretada. Vanessa ya no sonreía. Al salir del tribunal, Paula la estaba esperando con una gran sonrisa. Sabía que lo lograrías. Mía sonrió por primera vez en días. Todavía falta el juicio, pero al menos hoy, gané. Daniel se acercó a ella y le dio una palmada en el hombro. Este fue un golpe duro para Alejandro. No me sorprendería que intente algo más. Mantente alerta. Mía asintió. No me confío. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo el control. Y con esa sensación, volvió a casa. Su casa. Pero la guerra aún no había terminado. Los días posteriores a la audiencia fueron extraños. Por un lado, Mía sentía un alivio inmenso al saber que Alejandro no podría sacarla de su casa, al menos no de inmediato. Pero por otro, la sensación de que algo más estaba por venir no la abandonaba. Sabía que Alejandro no aceptaba perder, y mucho menos de manera tan humillante frente a un juez. Si él ya había intentado acoso, amenazas, manipulación y un intento de desalojo legal, ¿qué sería lo siguiente? El silencio fue lo más inquietante. No. Hubo más mensajes de números desconocidos, no más publicaciones difamatorias en redes sociales, no más accidentales encuentros con Vanessa en la calle. Era como si Alejandro hubiera desaparecido por completo. Y eso la ponía más nerviosa que cualquier otro ataque directo. Daniel también lo notó. Esto no es normal, dijo en una de sus reuniones. Después del golpe que le dimos en la audiencia, lo lógico habría sido que contraatacara de inmediato. Entonces, ¿qué está esperando? Preguntó Mía con impaciencia. No lo sé, pero vamos a averiguarlo. Acordaron reforzar su defensa con más pruebas, aunque ya habían presentado todo lo necesario para desmontar la demanda. Sin embargo, la cautela de Daniel le recordó que aún no podía relajarse. Alejandro no había abandonado la pelea. Solo estaba esperando el momento perfecto para su próximo movimiento. Y no tardó en llegar. Esa misma noche, cuando Mía regresó a casa después de un largo día de trabajo, encontró algo que la dejó sin aliento. La puerta de su casa estaba entreabierta. El pánico la golpeó de inmediato. Se quedó quieta, con el corazón acelerado, observando la abertura en la oscuridad. ¿La había dejado mal cerrada? No, estaba segura de que la había asegurado antes de salir. Sus manos temblaban cuando sacó el teléfono y marcó el número de Daniel. Daniel, alguien entró a mi casa. ¿Estás dentro? Preguntó con voz tensa. No, estoy afuera. Escúchame bien, Mía. No entres. Llama a la policía ahora mismo. Ella tragó saliva y asintió, aunque él no podía verla. Sus dedos apenas pudieron marcar el número de emergencias.
Mientras esperaba en la acera, sintió el miedo recorriéndole el cuerpo. ¿Y si Alejandro estaba ahí dentro? ¿Y si había mandado a alguien? ¿Y si ya no se trataba solo de acoso y manipulación, sino de algo peor? Las luces de la patrulla iluminaron la calle pocos minutos después. Dos oficiales se bajaron del auto y se acercaron a ella. ¿Es usted quien llamó? Sí. La puerta de mi casa estaba abierta cuando llegué. Uno de los oficiales sacó su linterna y se acercó con precaución. Espere aquí. Vamos a revisar el interior. Mía asintió, con el corazón en la garganta. Observó mientras los agentes sacaban sus armas y entraban en la casa con cautela. Pasaron minutos eternos antes de que uno de ellos regresara. No hay nadie dentro, pero es mejor que revise si falta algo. Mía entró con pasos cautelosos, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No había señales de violencia, ninguna ventana rota, nada fuera de lugar, hasta que llegó a la sala. Sobre la mesa del comedor, perfectamente colocado en el centro, había un sobre blanco. Mía sintió el estómago hundirse. ¿Esto estaba aquí?, preguntó uno de los oficiales. Ella negó con la cabeza, con la voz atrapada en la garganta. Tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Solo había una hoja con un mensaje impreso en letras grandes. Última advertencia. Detente antes de que sea tarde. Mía sintió un escalofrío paralizante. Esto ya no era solo acoso. Era una amenaza directa. Mía sintió que el aire se volvía más pesado a su alrededor. Sus dedos se aferraban al papel como si pudiera encontrar en él alguna respuesta, alguna pista que le indicara quién lo había dejado allí, pero no había nada más. Solo esas palabras frías y calculadas. Uno de los oficiales se inclinó un poco para leer el mensaje. Señorita, ¿tiene idea de quién pudo haber hecho esto? Mía tragó saliva, sintiendo la rabia arder en su pecho. Sí. Mi exmarido. Los oficiales intercambiaron miradas y uno de ellos sacó su libreta. ¿Ya ha tenido problemas previos con él? Me está demandando por mi casa, me ha difamado en redes sociales, me ha enviado mensajes amenazantes y ahora esto. El agente anotó cada palabra. Vamos a tomar este incidente como una amenaza directa y vamos a registrar la denuncia formal. También le recomiendo instalar cámaras de seguridad. Mía cerró los ojos por un momento. No podía creer que estuviera viviendo algo así. Voy a hacerlo. Los policías inspeccionaron la casa una vez más, pero no encontraron huellas ni signos de forzamiento en la cerradura. Parece que quien haya entrado tenía una llave o sabía cómo abrir sin forzar la cerradura, comentó uno de ellos. El estómago de Mía se contrajo. Alejandro. Él había vivido con ella. Sabía dónde escondía una llave de repuesto. Los oficiales se marcharon poco después, recomendándole llamar si volvía a notar algo extraño. Mía se quedó sola en su casa, sintiéndose más vulnerable que nunca. A la mañana siguiente, antes de ir a trabajar, pasó por una tienda y compró un sistema de seguridad con cámaras y cerraduras nuevas. No podía arriesgarse a que alguien volviera a entrar. Daniel la llamó apenas vio la foto del mensaje que le envió. Esto ya no es un juego, Mía. Vamos a reforzar la denuncia con esto. ¿Crees que sirva de algo? Todo suma. Alejandro está cruzando líneas peligrosas y tenemos que exponerlo antes de que haga algo peor. Mía suspiró, sintiendo el peso de todo sobre sus hombros. No voy a dejar que me saque de mi casa. No lo hará, respondió Daniel con firmeza. Y si sigue con estas amenazas, se asegurará de que sea él quien termine frente a un juez por acoso. Mía colgó la llamada y se apoyó en la mesa, respirando hondo. Esa noche, instaló las cámaras y revisó cada rincón de su casa antes de dormir. No iba a dejarse intimidar. Pero la sensación de que algo peor estaba por venir no la abandonó. Y tenía razón. 2 días después, al llegar a su oficina, encontró a sus compañeros susurrando entre ellos. Apenas cruzó la puerta, sintió las miradas sobre ella. Algo no estaba bien. Se acercó a su escritorio y encendió su computadora. Lo primero que vio la dejó helada. Un correo con un asunto que le revolvió el estómago. ¿Qué clase de persona eres realmente, Mía? Abrió el mensaje con manos temblorosas. Había capturas de pantalla de correos falsificados, supuestamente enviados por ella, en los que hablaba mal de sus compañeros de trabajo, hacía comentarios ofensivos y, lo peor,
En uno de ellos supuestamente admitía haber falsificado documentos financieros. Su corazón latió con fuerza. Alejandro había llevado la guerra a otro nivel. Y ahora estaba poniendo en riesgo su trabajo. Mía sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Su cabeza giraba, su respiración se aceleraba y sus manos temblaban mientras deslizaba el cursor por las capturas de pantalla. No podía creerlo. Alejandro había fabricado correos falsos en los que ella, supuestamente, insultaba a sus compañeros de trabajo. Hablaba de manipular números financieros e incluso insinuaba que estaba buscando otra empresa porque la que tenía no le pagaba lo suficiente. No tardó en notar que el correo había sido enviado a varios directivos de la empresa. El impacto fue inmediato. Miró a su alrededor y vio que algunos de sus compañeros la evitaban, otros murmuraban entre ellos y unos pocos la miraban con curiosidad, como si esperaran verla explotar en cualquier momento. La rabia se acumuló en su pecho, pero respiró hondo. No podía permitirse un ataque de pánico. Apenas terminó de leer, su teléfono vibró. Daniel. Acabo de ver el correo, dijo su abogado antes de que ella pudiera pronunciar una palabra. Es una táctica desesperada. Mía se pasó una mano por la frente. Está intentando destruirme en todos los ámbitos de mi vida. Exacto. Quiere aislarte, quitarte apoyo. Primero trató de sacarte de tu casa, ahora de tu trabajo. Quiere que te quedes sin opciones. Y si lo logra, ¿qué sigue? Daniel hizo una pausa. Si caes, si te desesperas y aceptas algún tipo de trato con él, va a aprovecharlo. Pero no lo vamos a dejar ganar. Mía tragó saliva y asintió, aunque él no podía verla. Voy a hablar con mi jefe. Necesito limpiar esto antes de que la situación se vuelva irreversible. Colgó la llamada, respiró hondo y se dirigió a la oficina del director de recursos humanos. Cuando entró, encontró a su jefe revisando los correos con el ceño fruncido. Levantó la mirada en cuanto la vio. Mía. Siéntate, por favor. Ella obedeció, sintiendo que su corazón latía con fuerza. ¿Te llegó el correo? Él asintió lentamente. Nos llegó a todos los directivos. Mía sintió la garganta seca. No fui yo. Alguien fabricó esos correos para dañarme. Su jefe la miró en silencio, evaluándola. Eso es lo que quiero averiguar. Nuestro equipo de TI ya está revisando los metadatos de los correos para verificar si fueron enviados desde tu cuenta. Mía asintió. No van a encontrar nada. Porque nunca los envié. Su jefe suspiró y se cruzó de brazos. Honestamente, Mía, esto parece un ataque dirigido. ¿Tienes problemas con alguien que quisiera perjudicarte de esta manera? Ella dudó un segundo antes de responder. Sí. Mi exmarido. Está tratando de sacarme de mi casa y, como no lo logró, ahora quiere arruinar mi vida. Su jefe levantó una ceja. Eso es bastante extremo. Lo sé. Pero es la verdad. Él se quedó en silencio por un momento y luego tomó una decisión. Voy a esperar el informe del equipo de TI. Si se demuestra que esto fue manipulado, haré que se retracten públicamente. Mía asintió, sintiendo un pequeño alivio. Gracias. Se levantó para salir, pero su jefe la detuvo con una última advertencia. Ten cuidado, Mía. Si alguien está dispuesto a llegar tan lejos para dañarte, significa que aún no ha terminado. Mía asintió y salió de la oficina con una sensación de alerta aún mayor. Cuando regresó a su escritorio, revisó su teléfono. Un nuevo mensaje de un número desconocido la esperaba. ¿Cuánto más vas a resistir? Mía sintió un escalofrío. Alejandro estaba apretando el cerco. Pero ella no iba a quebrarse. No ahora. No nunca. Mía bloqueó el número de inmediato y dejó el teléfono sobre su escritorio. Su respiración era lenta y controlada, pero por dentro sentía como la rabia crecía, extendiéndose como un fuego imparable. Alejandro estaba probando todos los métodos posibles para hacerla ceder, pero lo único que estaba logrando era alimentar su determinación. Minutos después, recibió un mensaje de Daniel. Hablé con un perito en seguridad informática. Si el equipo de TI de tu empresa no encuentra el origen del correo, podemos contratar a un especialista que demuestre que fue manipulado. No dejes que esto te desgaste. Mía exhaló, sintiéndose agradecida por tener a alguien que la respaldara en esta guerra. Voy a esperar el informe. Si es necesario, lo hacemos.
Por ahora, lo único que podía hacer era seguir adelante con su día como si nada estuviera pasando. Se concentró en su trabajo, ignoró las miradas curiosas de algunos compañeros y mantuvo la cabeza en alto. Al final de la jornada, cuando salió de la oficina, notó algo que la hizo detenerse en seco. El auto negro estaba allí otra vez. Estacionado al otro lado de la calle, con los vidrios oscuros que impedían ver quién estaba dentro. Mia sintió su pulso acelerarse. No podía quedarse parada esperando a ver qué pasaba. Sacó su teléfono y, sin apartar la vista del auto, marcó el número de Daniel. El auto negro está aquí otra vez, susurró. Daniel reaccionó de inmediato. No te acerques. Solo camina a tu auto como si no lo hubieras notado. Voy a enviar a alguien para que lo siga. Mia asintió y comenzó a caminar con paso firme, fingiendo no ver el vehículo. Abrió su auto, se subió y encendió el motor. El auto negro no se movió. Por un momento, pensó que tal vez solo la estaban vigilando, pero cuando salió del estacionamiento y giró en la calle principal, vio que el auto comenzó a seguirla. Su corazón latió con fuerza, pero mantuvo la calma. No iba a ir directamente a su casa. Tomó un desvío hacia una avenida más transitada y trató de confirmar si realmente la seguían. Cada vez que cambiaba de carril, el auto negro hacía lo mismo. Ahora no había dudas. Su teléfono vibró con un mensaje de Daniel. Ya mandé a alguien. Sigue conduciendo, no te detengas en lugares solitarios. Mia sintió un poco de alivio, pero la tensión seguía en su cuerpo. Después de unos minutos, vio por el retrovisor que otro auto apareció a la distancia y se colocó detrás del negro. La trampa estaba tendida. Fingió no darse cuenta de lo que ocurría y continuó conduciendo con normalidad. Poco después, el auto negro dobló bruscamente por una calle secundaria y desapareció. Mia exhaló con fuerza y redujo la velocidad. Su teléfono sonó casi al instante. Lo tenemos, dijo Daniel del otro lado de la línea. Mi contacto lo sigue ahora mismo. Te aviso apenas tenga información. Gracias, Daniel. Mia terminó la llamada y se dirigió a casa, sintiéndose más alerta que nunca. Ya no era solo un juego de manipulación legal. Alejandro la estaba siguiendo. Y ahora tenía pruebas para demostrarlo. Cuando Mia llegó a casa, se aseguraba de revisar cada rincón antes de entrar, incluso observando con detenimiento a su alrededor. No podía relajarse. Sabía que Alejandro no se detendría ahí, y la sensación de ser observada no desaparecía. Cerró la puerta con cuidado, echó el cerrojo y apagó las luces del porche. Cada paso que daba dentro de la casa era calculado. Esta vez, estaba completamente sola, y el silencio parecía demasiado pesado. Se dirigió a la mesa del comedor, donde aún descansaba el mensaje de amenaza que había recibido días antes. Lo miró de nuevo, notando cómo cada palabra parecía un recordatorio de que no estaba libre, que algo o alguien la acechaba en cada esquina. Su teléfono vibró una vez más, y su respiración se aceleró al ver el nombre de Daniel en la pantalla. ¿Qué descubriste?, preguntó tan pronto como contestó. El auto negro que seguía a tu coche era registrado a nombre de una empresa que no tiene relación directa con Alejandro, pero hay algo extraño. El mismo vehículo ha estado rondando el área de tu casa durante varios días. Es probable que esté relacionado con una de las personas que él haya contratado, aunque no sabemos quién. Mia apretó los dientes, intentando procesar la información. ¿Tienes alguna idea de a dónde lo han llevado? El rastreo está siendo complicado, pero lo estamos siguiendo. No te preocupes, vamos a estar en contacto. Mantente alerta. Mia asentó, aunque sabía que la amenaza ya estaba mucho más cerca de lo que esperaba. Su mente comenzó a correr con todas las posibilidades. No solo estaba luchando por su casa y su reputación, sino que ahora también estaba en riesgo su seguridad. Antes de colgar, Daniel añadió. Si alguna vez sientes que algo no está bien, no dudes en llamarme, ¿de acuerdo? No lo dejes pasar. Lo haré, gracias, Daniel. Colgó y se quedó mirando el teléfono unos segundos, sintiendo el peso de lo que acababa de decirse. Alejandro no solo estaba jugando sucio legalmente, también estaba dispuesta a amenazarla físicamente. El miedo era algo que ya no podía ignorar, y, por primera vez, Mia entendió lo cerca que estaba de perder todo lo que había construido. Decidió que esa noche no iba a dormir tranquila. Necesitaba estar atenta.
Recorrió su casa una vez más, asegurándose de que todas las cerraduras estuvieran bien puestas y que no hubiera ningún detalle fuera de lugar. Acomodó las cámaras de seguridad, las cuales acababa de instalar, y se sentó frente a su computadora. Revisó el correo electrónico una vez más, pensando que cualquier pista adicional podría ser clave. A lo largo de los días siguientes, las amenazas no cesaron. Cada vez más agresivas, más directas. Alejandro continuaba con su juego, enviando correos falsificados, contactando a personas influyentes que tenía dentro de la empresa y utilizando sus recursos para hacer que Mía se sintiera acorralada. Pero lo que él no sabía era que, mientras más avanzaba en su ataque, más fuerte se volvía la resolución de Mía. Estaba cansada. Cansada de luchar, cansada de temer, pero más que eso, estaba decidida a ganar. Porque sabía que, si no lo hacía, perdería todo. Pero sobre todo, perdería lo que más valoraba, su dignidad. Lo que no sabía Alejandro era que cada uno de sus movimientos solo la acercaba más a la verdad, más cerca de la victoria. Mía no iba a dejarse derribar. La batalla legal aún continuaba, pero la guerra estaba por acabar. Mía sabía que la batalla estaba llegando a su punto crítico. Durante días había resistido ataques, manipulaciones, amenazas veladas y directas, pero ahora estaba lista para el golpe final. Alejandro había subestimado su determinación, creyendo que con el miedo podría hacerla ceder, que la incertidumbre la haría cometer errores. Pero en lugar de eso, cada una de sus jugadas solo había fortalecido la convicción de Mía. El día del juicio definitivo llegó con un aire tenso. Mía se vistió con la seguridad de alguien que no tenía nada que temer. Su abogado, Daniel, la esperaba en la entrada del tribunal, con un semblante que le transmitía confianza. «Hoy termina todo esto», dijo él mientras ajustaba su maletín. «Sí», respondió Mía. «Y no pienso dejar que gane». Entraron juntos a la sala. Alejandro ya estaba allí, con su abogado a su lado y Vanessa sentada en la parte de atrás, como un símbolo de apoyo silencioso. La mujer la miraba con esa sonrisa de satisfacción anticipada, segura de que Mía estaba a punto de caer. Pero Mía no tenía miedo. El juez entró y la audiencia comenzó. Los argumentos de Alejandro fueron los mismos de siempre, aunque ahora se apoyaban en la idea de que Mía lo había perjudicado emocional y financieramente, que había utilizado dinero en común para comprar la casa y que su testimonio y el de Vanessa eran suficientes para validar su reclamo. Pero Daniel estaba preparado. Cuando llegó el turno de la defensa, Mía se sorprendió por la calma con la que su abogado expuso cada prueba. No solo presentó documentos bancarios que demostraban que la casa había sido comprada con dinero propio de Mía, sino que también reveló un análisis forense de los correos falsificados que Alejandro había enviado en su contra. «Su señoría», dijo Daniel, colocando los informes sobre la mesa, «aquí tenemos la prueba de que el demandante no solo ha mentido, sino que además ha fabricado pruebas para perjudicar a mi cliente». El juez tomó los documentos y los revisó con detenimiento. Alejandro se removió en su asiento, sintiendo por primera vez que el control se le escapaba de las manos. «Además», continuó Daniel, «presentamos una denuncia formal por acoso y amenazas, respaldada por la evidencia de los mensajes recibidos por mi cliente, la vigilancia indebida en su domicilio y el intento de manipular su entorno laboral». Las palabras cayeron como un golpe en la sala. Alejandro intentó intervenir, pero su propio abogado le puso una mano en el brazo, indicándole que guardara silencio. El juez levantó la vista y habló con una seriedad absoluta. «Dado que las pruebas presentadas por la demandada son concluyentes y que los argumentos del demandante carecen de sustento verificable, el tribunal dictamina que la propiedad en disputa pertenece exclusivamente a la señora Fernández. Además, se iniciará una investigación sobre la posible falsificación de pruebas y acoso». El silencio en la sala fue absoluto. Alejandro se quedó sin palabras. Vanessa bajó la mirada, avergonzada. Mía sintió que el aire volvía a llenar sus pulmones. Había ganado. Pero lo mejor fue cuando el juez se dirigió a Alejandro directamente. «Señor Ramírez, en vista de la evidencia presentada, le recomiendo encarecidamente que reconsidere su conducta futura. Si continúan las acciones en contra de la señora Fernández, podría enfrentarse a cargos criminales». Mía se permitió mirar a Alejandro por primera vez. Su rostro estaba rojo de furia, sus ojos ardían con la frustración de alguien que había apostado todo y había perdido. Al salir de la sala, Paula la estaba esperando con una sonrisa radiante. «Lo hiciste. Se acabó». Mía exhaló con fuerza,
sintiendo como el peso de meses de angustia desaparecía de sus hombros. Sí, dijo con una sonrisa. Se acabó. Miró hacia el tribunal una última vez y vio a Alejandro salir apresurado, con Vanessa siguiéndolo de cerca. Ya no tenían poder sobre ella. Se había defendido. Había protegido lo suyo. Y ahora, finalmente, podía comenzar su nueva vida en paz. No olvides seguir el canal para más historias emocionantes. Si te gustó esta historia, mantente atento. Tenemos mucho más contenido increíble por venir. Dale like, comenta y comparte con quienes creas que les encantará. Tu apoyo marca la diferencia y nos ayuda a seguir creando historias que llegan al corazón. Activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Acompáñanos en este viaje. Muchas gracias y hasta el próximo video.